Estamos hoy en 20 Manzanas con Gustavo Noriega, periodista, crítico de cine, biólogo, tuitero, autor de varios libros, entre ellos uno publicado este año que se llama Diccionario crítico de los años 70. En el prólogo del libro blanqueás una propuesta que haces al lector, que es de hablar sin miedo sobre la época. ¿Por qué crees que tenemos miedo de hablar sobre algo que pasó hace 40 años? Bueno, es una historia muy violenta que tiene varias secuencias de miedo, digamos, ¿no? Algunas muy violentas, digamos, como las que sucedieron obviamente en la década del 70, y después la amenaza, bueno, a partir de la recuperación democrática, el miedo a sancionar a militares que todavía guardaban con una cuota de poder. Pero después hay miedos no menos existentes, pero menos dramáticos, como el miedo a contradecir una opinión muy instalada, digamos, ¿no? En lo que me refiero a en el prólogo, es justamente al último periodo en el cual había como instalado algunas opiniones o algunos hechos estaban establecidos, los temas de los cuales se podía hablar, las palabras tabú, generaban como una especie de miedo, digamos, a ser contradecidos, ¿no? Contradichos. Bueno, entonces mi propuesta en el libro era encarar todos esos temas sin ese miedo a llevarle la contra a una opinión firmemente instalada, ¿no? El diccionario está estructurado como diccionario, claramente, y en la C hay una entrada de cine argentino, Sí, que es particularmente interesante por tu trayectoria, el conocimiento que tenés. Vos fuiste director de la revista El Amante. sí. Y además te interesás todavía por el cine y haces un recuento de lo que fue la evolución del cine argentino con respecto a la temática de los 70 en diferentes etapas. Sí, era un tema que venía trabajando de antes, ahí establezco un poco arbitrariamente, como toda clasificación, pero con algunos ejemplos que la sostienen, como tres etapas en la forma en que el cine argentino se relaciona con la representación de la dictadura. Yo digo que la primera etapa, que tiene que ver con la restauración democrática, y cuando no hay un interés muy grande de la gente por enterarse de cosas que antes deliberadamente había querido no enterarse, digamos, ¿no? Como que había pasado en los centros de detención, la tortura, todo eso, las desapariciones, los vuelos de la muerte, etcétera. Todo eso había querido ser ignorado por la sociedad. Con la restauración democrática ahora todo el mundo quiere enterarse de todo. Necesariamente los primeros directores que se ocupan de ese tema, necesariamente son directores que de alguna manera convivieron con la dictadura, no necesariamente haciendo nada indigno, pero simplemente no fueron exiliados, estuvieron viviendo en la Argentina, estuvieron haciendo cine en la Argentina, y de alguna manera son parte de esa misma sociedad que no quería saber y ahora quiere saber. Entonces hay como un interés en mostrar, digamos, ¿no? Vos decís que esos directores estaban ya, digamos, en la maquinaria, trabajando quizás como directores. Sí, sí, seguro. Entonces era son así. los primeros que aparecen, los primeros que... Son los que están en actividad, Están en digamos, actividad ¿no? y No por vienen eso, del exilio, claro. no sufrieron la más cruel de las persecuciones, sufrieron vivir en una dictadura como toda la sociedad, Y ahí ¿no? en eso encaja la historia oficial. La historia oficial de Puenzo, que justamente es una representación de una maestra, una profesora de secundario que no quiere saber, pero tiene al monstruo en la casa, digamos, ¿no? Esta es un poco la representación más fidedigna de la época. Y después otra película que es importante, que es La Noche de los Lápices, porque hay ahí una representación de los calabozos, de los centros de detención, de la tortura, digamos, ¿no? Son las películas esto es del dúo Olivera Ayala, ¿no? Director y productor, que son gente importante de la industria, que trabajó durante toda la dictadura y hace eso, digamos, ¿no? Entonces está esa primera etapa que es la muestra, digamos, de lo que pasó bajo la dictadura. Una segunda etapa que forzosamente es muy limitada, hay un ejemplo muy fuerte, es de gente que ya no es la que convivía, sino que se había exiliado y que había sufrido en carne propia, literalmente, a la dictadura, y de hecho había estado desaparecida, como el caso de Marco Becchi, que hizo una película llamada Garage Olimpo. Necesariamente esa mirada de Marcos Becchi es mucho más
matizada y más compleja que la anterior, ¿no? Que mostraba los efectos de la represión, de la tortura, de desaparición, separando a víctimas y victimarios de una manera muy tajante. Marcos Bechis, que estuvo desaparecido durante un mes, tuvo la suerte de tener la ciudadanía italiana y que fuera rescatado de alguna manera por los diplomáticos italianos. Marcos Bechis hace una representación en donde hay una relación entre una secuestrada y su secuestrador, digamos, ¿no? Se entra en lo que se conoce, digamos, de Primo Levi en el Holocausto, como la zona gris, ¿no? Una zona gris donde ya hay relaciones personales, donde ya no es tan tajante la separación entre unos y otros y se establecen algún tipo de relaciones. Por otra parte, también aparecen algunos de las víctimas de la dictadura actuando como guerrilleros, ¿no? Y hay una representación no totalmente fidedigna, pero que evoca al asesinato de Cardoso por una chica montonera que se hace amiga de la hija de Cardoso para poner una bomba abajo de la cama, digamos, ¿no? Entonces, la mirada de Marcos Bechis es una mirada mucho más compleja que la anterior, que no es una crítica a la anterior, sino simplemente es una consecuencia del tiempo pasado y desde qué lugar se pone el director. Y la tercera camada, digamos, de películas es la que hacen hijos de desaparecidos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero los dos más importantes son M, de Nicolás Prividera, y Los rubios, de Albertina Carri, los dos hijos de desaparecidos que de alguna manera tienen una interpelación muy fuerte, no solo contra la sociedad, digamos, que ignoró el drama de sus padres, sino contra sus padres mismos, digamos. Hay un reclamo, sobre todo en la película de Albertina Carri, que de alguna manera explicita muy bien una desconexión total entre la generación de la década del 70 revolucionaria y sus hijos, que de alguna manera no los tuvieron como padres porque ellos estuvieron consagrados a la revolución. Agrego una tercera película de esa camada que es Papá Iván, que es no me acuerdo, de Victoria Ruquier, que era hija de un combatiente montonero muy, muy importante que hace muy explícito este reclamo a su padre. Es una clasificación arbitraria, pero los ejemplos sirven para contar una historia acerca de la relación del cine con la dictadura. Hay una entrada sobre Aramburu, el aramburazo, que Sí. parece una escena de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Después, mientras vas como revelando más información que se fue sabiendo a lo largo de la historia, Sí. Cobra más densidad, se le va el cómic tarantinesco y se vuelve algo más complejo, más denso, más contradictorio, los personajes se vuelven más humanos. ¿Cómo fuiste descubriendo esa información y qué te fue pasando con esa información? Bueno, hay mucho escrito sobre el secuestro y fusilamiento de Aramburu, que fue de alguna manera, para mí es como el comienzo de la década del 70, esto pasa en julio de 1970 y es la primera acción de Montoneros, con lo cual de alguna manera abre la década de relación entre las organizaciones revolucionarias y las fuerzas represivas, especialmente los militares. Bueno, lo interesante de la muerte de Aramburu es que hay un relato canónico acerca de cómo fue secuestrado, juzgado entre comillas, por supuesto, y ejecutado, que lo hacen los propios perpetradores, digamos, ¿no? Esto lo hacen Mario Firmenich y Norma Arrostito en las páginas de un semanario montonero que salía en 1974-75, y prácticamente cuentan esa historia para que el gobierno de Isabel Perón clausure el semanario que era El Descamisado. Bueno, a la versión, hay varias cosas interesantes ahí, una de las cuales es que el relato es hecho básicamente por Firmenich, Arrostito participa menos y no son testimonios al mismo tiempo, sino separados. Pero en el relato de Firmenich, la figura de Aramburu se enaltece mucho en ese momento, porque hay como una dignidad ante la muerte, está el famoso Proceda, pide que le aten los cordones del zapato que estaban desabrochados. Es un hombre que está a punto de morir y está preocupado por su dignidad, de alguna manera. Y él como le da la orden
a quienes lo van a matar de que procedan con esa palabra tan marcial, tan militar que es proceda. Y lo interesante del asunto es que es un retrato que aparentemente embellece los últimos momentos de la vida de Aramburu, está hecho por Firmenich, que es quien lo ejecuta, ¿no? No materialmente, sino que está en ese grupo. Así que hay algo ahí muy, muy interesante. Después, como revisé toda la literatura de todos los temas, en un trabajo bastante arduo, encuentro que se supone que en el momento de la ejecución está solamente Abal Medina ejecutándolo y que los demás están arriba, sobre todo haciendo ruidos para que no se escuche los disparos del fusilamiento. Pero hay una versión de que había una tercera persona que en ese ámbito que hace un relato, que aparece un nuevo relato, digamos, ¿no? Y el relato es muy impresionante porque, digamos, a la sequedad de Firmenich le agrega detalles como la violencia que le genera al propio Abal Medina matar a una persona que está atada y vendada, digamos, ¿no? Es muy, muy impresionante que le tiene que pegar los tiros, el tiro de gracia y que tambalea. Hay cosas más humanas, digamos, en ese relato, pero en última instancia, necesariamente, todos los relatos que tenemos son relatos de los perpetradores, ¿no? Y curiosamente, Aramburu aparece bastante bien, por lo menos en esos últimos instantes. La entrada que tal vez refleja mejor lo que en el libro, la bajada del libro dice todo lo que se dijo y lo que no se dijo de la época más violenta de la Argentina, lo que se dijo, lo que no se dice, lo que se tiene que decir o lo que no se tiene que decir, es la entrada 30.000. Bueno, sí, es una de las palabras clave, digamos, ¿no? De manera bastante ostensible en el último periodo del kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos y desde el poder se estableció que había que hablar de 30.000 desaparecidos, digamos, y que cualquier duda respecto de la cifra final era equiparada a un negacionismo. Bueno, la entrada a 30.000 no es muy extensa, simplemente tomo en consideración el hecho de los conteos oficiales siempre rondan los 10.000, están un poquito por abajo de 10.000, que esa cifra es como un piso, porque necesariamente fueron más, pero difícilmente sean 3 veces más, que de cualquier manera es bastante irrelevante en términos de juzgar política y moralmente a la dictadura, porque esa cifra de 10.000 alcanza para representar uno de los, no, el acto represivo más clandestino, más violento que tuvo la historia argentina. Entonces, el número final es un número que no va a cambiar esa consideración, pero que es tarea de investigadores, de historiadores, académicos, etcétera. Y la explicación de por qué se llegó a la cifra de 30.000 se la dejo a Graciela Fernández Meijide, que a la autoridad moral que le confiere ser no solo madre de un chico desaparecido, sino de haber trabajado para llevar en la CONADEP, para llevar a los militares a juicio. Ella, protagonista histórica de ese momento, dice por qué, según Eduardo Luis Duhalde, se llegó a la cifra de 30.000 desaparecidos. Pero el tema, a mí lo que me preocupa ahí es el tabú de que hay que imponer una cifra más allá de lo que sean los hechos, que es más importante el símbolo que los hechos. Yo creo que los hechos son muy importantes, evaluar exactamente cómo fueron los hechos es más importante que cualquier relato o simbología. ¿Cuál es tu mirada personal de la década de los 70 que elegiste para retratar en tu último libro? Bueno, yo viví los 70, era jovencito, pero milité en política en el Partido Comunista en el año 73 y 74. De hecho, estuve en la plaza cuando Perón se peleó con los montoneros. Fuimos con un amigo también de la Federación Juvenil Comunista a pispear. Me acuerdo, es un momento histórico muy impresionante, ¿no? Perón puteándose con los montoneros, y cuando sale y se arma como una especie de interpelación, sale Perón muy enojado, le digo a mi amigo, vámonos, pues se va a armar quilombo. Y camino unas cuadras y nos damos vuelta y hay una estampida.
Entonces tengo una relación personal de haber vivido esos años que se mezcla con otras cosas. Si vos me decís, tengo un switch, digamos, si vos me decís 1975, yo te digo Isabel Perón, López Rega, AAA, etcétera. Pero si tengo el switch en otro lugar, te digo el Beto Alonso, River, porque para mí el 75 fue el año que seguía River, que salió campeón después de 18 años, ¿no? Entonces ahí hay una experiencia personal que no tiene nada que ver con la política, con la violencia. Retrospectivamente me doy cuenta que fueron años demasiado intensos, ¿no? Demasiado locos, con valores que no estaban puestos, valores importantes que no estaban puestos en juego, como los valores institucionales, la democracia, el respeto a la pluralidad, la libertad de expresión, de prensa, no estaban ni antes ni después del golpe militar, y sobre todo el tema de la violencia, digamos, ¿no? Haber vivido hace que uno valore enormemente el hecho de, más allá de discusiones y todo tipo de cosas, vivir en épocas en las cuales la violencia está mitigada a un nivel bastante razonable, digamos. Esa intensidad que vos decís se siente en el libro, sobre todo por la síntesis. Claro, porque son entradas muy... Claro, son entradas muy breves. Claro. ¿Cuántos caracteres tienen en promedio? Y el promedio son 5.000 caracteres, un artículo, más o menos, como claro. un artículo de revista, sí, digamos. Sí, hay algunas más largas, otras más cortas, de acuerdo con el tema, pero... Está destilado, claro, y queda la violencia. Y sobre todo traté de ser muy seco en la descripción de los hechos, claro, digamos, ¿no? Cuando después hay algún tipo de reflexión un poco más libre, pero en la descripción de los hechos es seco y trato de no adornar. Y ahí se ve, digamos, los hechos son tan demenciales que te dan la idea de una época muy loca, ¿no? Muy loca y muy violenta. Te voy a preguntar ahora si alguna vez ejerciste como biólogo. Ejercí como biólogo, sí. Me recibí de biólogo y trabajé 3 años en el CONICET. Fui becario del CONICET, me aburrí enormemente. La práctica de la ciencia, lo que se dice la ciencia normal, o sea, la ciencia de ir todos los días a un laboratorio, algo me resultó terriblemente aburrida. Me gustó mucho estudiar biología, me apasiona la biología, soy un darwinista fanático, leo mucho sobre Darwin y sobre la teoría de la evolución, pero después la práctica activa me resultaba muy tediosa, por ahí no tenía yo condiciones para eso, y me empecé a ir yendo para el lado de las estadísticas, empezó ahí un camino que con el tiempo terminó en el INDEC, digamos, ¿no? Pero bueno, fue una de las transformaciones, de las varias vidas laborales que tuve, pero sí, tengo 3 años de CONICET. Ahí te iba a preguntar, justo mencionabas lo del INDEC, Sí. ¿puede ser peligroso presentar un libro? Bueno, sí, fue un momento muy tenso. La presentación del libro en el año 2010 sobre el INDEC, vino un grupo que tenía que ver con el mercado central y con la barra brava de Nueva Chicago, de alguna manera alterar la presentación del libro. El episodio debe haber durado 1 minuto más o menos, pero valió que todo el mundo supiera del libro, digamos. Fue como un golpe propagandístico extraordinario. De hecho, algunas personas sospecharon que yo había armado eso para darle publicidad al libro. Mi coartada es que en la primera fila de la presentación estaba mi mujer con 9 meses de embarazo. De hecho, esperaba para 10 días después y Elías nació 2 días después, se adelantó así que yo mal hubiera armado una cosa violenta donde volaran sillas, donde estaba mi mujer con una panza descomunal. Después, digamos, esos fueron los primeros días que había gente que dudaba de la legitimidad de lo que había pasado ahí, pero después Gustavo Gravia, que es un conocedor de lo que es barras bravas y ese mundo, identificó a los que estaban ahí como miembros de la barra brava de Chicago y con relación con el mercado central, que era dominio de Guillermo Moreno, ¿no? Como te decía, fue un episodio que duró 1 o 2 minutos, fueron expulsados por gente que estaba ahí de ATE del INDEC, que tenía como un ejercicio práctico de lidiar con las patotas, y después la presentación siguió, ¿no? Pero con una adrenalina espectacular, ¿no? Pero bueno, estábamos presentando el libro con Beatriz Sarlo, con Claudio Lozano de ATE, por supuesto,
dirigente sindical y político muy importante que participó mucho de la reivindicación de lo que estaba haciendo el INDEC antes, el que había sido fiscal Manuel Garrido y Cynthia Poc, que para mí es una heroína del INDEC. INDEC, Historia íntima de una estafa. Sí. Se llama el libro que estabas Así presentando. se llama el libro que presentaba en ese momento. Vos ahí decís que lo que se hizo a partir del 2006, 2007. 2007. Diciembre de 2007, enero de 2008. Lo que hizo el gobierno con el INDEC fue a la vez brutal e ignorante. Sí. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, fue brutal, literalmente fue una irrupción muy salvaje que necesariamente tuvo un correlato físico, necesitaban imponerse de una manera física para ocupar ese lugar que tenía una tradición de trabajo técnico muy aséptico en ese sentido. Siempre había habido presiones desde el poder político y una relación tirante entre el Ejecutivo, Economía y el INDEC, eso es histórico, pero siempre cosas que se resuelven telefónicamente con los embates para cambiar algún indicador o modificar alguna información. Eso pasó siempre, pero lo que pasó con el gobierno kirchnerista fue brutal físicamente, digamos, ¿no? Tuvieron que llevar patotas ahí para imponer por la fuerza una nueva forma de hacer las cosas. Y fue muy ignorante porque ignoraban lo básico, que era ellos, en la primera instancia, el objetivo de Néstor Kirchner, que es el ideólogo de esta barbaridad, digamos, instrumentada por Guillermo Moreno, era modificar el índice de inflación, que estaba por dar muy alto en enero de 2008, iba a dar como un 2%, una economía que venía bien, se estaba recalentando, y no querían que se empezara a hablar de inflación, que aparentemente estaba domado. Y era ignorante en el sentido que al meterte en un instituto de estadística y modificar una cifra, vos estás modificando un sistema, es el Sistema Estadístico Nacional. Al modificar una pieza, modificás todas las demás. Lo que fue pasando fue una especie de cadena, no errores, sino efectos en cadena, que el siguiente fue a los pocos meses, que fue la medición de pobreza. Cuando el insumo, uno de los insumos que tiene la medición de pobreza es el costo de la canasta. Si vos modificás el costo de la canasta, entonces estás modificando el cálculo de la pobreza. La encargada de hacer el cálculo de pobreza, 4 meses después de la intervención, Cynthia Poc, dijo, yo no puedo calcular pobreza porque los insumos no son válidos, me están mintiendo con los insumos. Y eso generó una cascada en la cual se arruinaron todas las estadísticas del INDEC, fue un desastre extraordinario que duró hasta 2015 y se empezó a recuperar con el cambio de gobierno, pero había una ignorancia básica de pensar que eso modificaban un número y ya estaba. No era así, modificaban un número y arruinaban un sistema. Estás en Twitter desde 2011. Creo que sí, porque sí, 2011. 2010 pensé que era. Bueno, pero sí. Dice que estás puede en Twitter. Puede ser. Sí, 2011, es verdad, tenés razón. Y tenés alrededor de 158.000 tweets. Sí, qué bárbaro, qué vergüenza. Lo cual da a cerca de 68 tweets por día. Sí, puede ser. ¿Qué es lo que te seduce de tuitear, de esa red social? ¿Te gusta la polémica? ¿Te gusta como medio de expresión? ¿Te gusta lo que recibís después de tuitear? Me gusta conversar. Cuando uno dice 68 tweets por día, parece que uno está diciendo 68 verdades por día y 150 y pico mil de verdades a lo largo de 6 años. En realidad eso cuenta con conversaciones. Hola, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué ves esto? ¿Qué sé yo? Eso suma también, digamos, ¿no? Y justamente creo que lo que me seduce de Twitter es que es una gran conversación, con gente que no conocías, con gente que conocías, pero también con gente que a priori no conocías. Y la verdad que me divierte mucho la conversación. Por eso creo que hay tantos periodistas, es una herramienta tan fuerte para los periodistas. También a mí la polémica me gusta también, ¿no? Decir algo a contrapelo y que te odien me genera algún tipo de placer, evidentemente. Entonces lo uso también para eso. Pero yo creo que el máximo placer que saco
es de conversar. Conversar sobre política, pero también sobre música, sobre películas, sobre acontecimientos, etcétera, etcétera. Muchas de las personas con las cuales interactué en Twitter finalmente terminaron siendo amigos míos en la vida real, digamos. Y bueno, después de tantos años creo que hay que saber manejarlo, digamos, ¿no? Creo que en los momentos muy álgidos hay que saber retirarse, porque a la gente le falta cierto pudor, y yo con esa actividad que vos numéricamente reflejás, siempre que hubo un episodio muy dramático traté de salirme y esperar que los acontecimientos pasen. O sea, pienso cuando murió Néstor Kirchner, estuve varios días sin tuitear porque no tenía nada para decir. Cuando los 2 meses que estuvo desaparecido Santiago Maldonado, no hablé del tema porque me parecía que era muy delicado. Lo mismo con el caso del submarino San Juan. Yo creo que hay que ser prudente, que así como es una conversación, hay gente que te está escuchando y que puede sentirse herida por un comentario. Una cosa es discutir y otra cosa es lastimar una sensibilidad. Así que creo que hay que tener el arte de entrar y saber salir, ¿no?